Testigos de su misericordia. Estamos con el padre Quintín López César, un gran sacerdote en nuestra diócesis, y quisiéramos citar la frase de San Pablo en la carta a los Corintios que dijo, la gracia de Dios no ha quedado infecunda en mí. Y podemos ver la gracia de Dios en toda su misericordia con el padre Quintín. Gracias, padre Quintín, por estar en este programa con nosotros. Quisiéramos platicar a través de tres preguntas. Primero, que nos platicaras cómo fue tu niñez y cómo Dios te llamó al seminario. Bueno, yo vengo de una familia comerciante, mi barrio es el mercado en Córdoba, a media cuadra del mercado estaba la casa y la tienda, así es que eh, una familia donde mi mamá era de la colonia Manuel González, los abuelos son italianos, mi papá era de Coscomatepec, esto cerca, y bueno, una infancia tranquila, con lo necesario, eh, trabajo que se valora porque todos participábamos en el trabajo de la tienda, ¿no? Y apoyados por la familia, no muy practicantes, pero sí la misa dominical. Mamá tenía siempre ese interés que nos acercaba cuando había catecismo fuera de la comunión o de la confirmación. Entonces, yo diría una familia religiosa y practicante, ¿no? Una familia donde bueno, eran, sí, porque fuimos 6 hermanos. Mi hermano murió apenas hace unos años y mis 4 hermanas y yo. Entonces, donde compartíamos, donde nos trataban a todos por igual, donde nos apoyaron siempre, donde nos daban mucha libertad. Entonces, una, una vida de niñez donde convivía con los primos, porque así como nosotros teníamos ahí una tiendita, también los tíos tenían ahí alrededor el mercado, entonces vivíamos y compartíamos mucho con los primos, ¿no? Así es que yo digo que una niñez normal, ¿no? Eso sería, ¿Y ¿no? cómo te llamó Dios al seminario? ¿Te recibió el padre Quintín, el seminario menor, el padre Miguel Sáenz Portillo? ¿Cómo fue tu Bueno, vocación? yo creo que eso de que mi mamá nos mandaba al catecismo y oír catecismo, lo que sea, algo despertó. El padre Montero era el de vocaciones, Jorge Montero, que paz descanse. Iba a una escuela particular, el Instituto Cordobés, donde estaba un primo, de estos que convivíamos mucho, un primo hermano, y invitaba para venir al preseminario, que eran 15 días, venir a Jalapa. Entonces me dijo, oye, yo estaba en escuela de gobierno, entonces yo no conocía nada de eso, pero me dice, vamos a Jalapa y al preseminario, y digo, pues vamos. Y media hora antes de que se vinieran en un camión que había alquilado el padre Montero para traer a los muchachos, un primo mayor me llevó a decirle al padre que si podía yo venir. Y dijo el padre Montero, pues si yo no conozco a su familia, ni lo conozco a él, nos vamos en media hora y hay que arreglar las cosas. No, ya tiene su maleta hecha. Así es que fue pura chiripa, ¿no? Que me vine los 15 días al preseminario y de ahí, eh, pues no sé por qué, pero decidí quedarme. Mi primo no, mi primo después de los 15 días ya no regresó, ¿no? Fue interesante porque ya cuando yo acepté venir al seminario, eh, por cierto, en mi casa ni a favor ni en contra. Bueno, mi mamá sigue apoyando. Mi papá dice yo ni a favor ni en contra, o sea, respetando siempre la libertad, que eso nos ayudó, creo que a todos los ¿Cuántos hermanos. años tenías, padre Quintín? 12 años, 12 años. Eras un Estamos hablando. adolescente. Entrábamos después de primaria, entonces en el menor se hacía la secundaria, que era la secundaria Morelos. Entonces me acuerdo que me preguntaron cuando llegué al seminario, ¿por qué quieres ser sacerdote? Y yo dije, para salvarme. O sea que estaba yo bien consciente de que era yo maloso. Yo digo, si no, me voy a condenar, porque yo sí era muy consciente de mi pecado desde niño, ¿no? Porque era broncudo en la escuela, porque a veces agarraba dinero del cajón de la tienda, porque, bueno, un montón de cosas, ¿no? Entonces yo decía, para salvarme, porque se me hace que si no me pierdo. Y, y bueno, yo desde ahí empiezo a ver siempre la misericordia de Dios, ¿no? Claro, ahí tenía yo, veía mis pecados, pero de chamaco, ¿no?
pero bueno, pecados. Y, pero me daba más bien miedo porque tenía muy presente la condenación, ¿no? Y ya después lo que me ayudó mucho fue descubrir la misericordia de Dios, ¿no? Y ahí yo sí puedo decir que conmigo Dios ha sido misericordioso, ¿no? Entonces, ahí empecé en el seminario menor, ¿no? Una vida normal del seminario menor. Y en la prepa, como no valían los estudios del seminario menor, salimos a la bachilleres, a la prepa Jalapa, que se dice ahí, en Juárez. Y ahí ya convivimos con gente de la ciudad. Ahí terminé la prepa. Ya después normal, el prope, lo que siguió en el seminario mayor. Pero entonces, así como mi vocación, yo digo que fue todo como obra del Señor, ¿no? Y, y respondiendo a lo que se me iba a presentar, nada más. Llevas 48 años de sacerdocio. Ujú. eh, Has ocupado muchos ministerios, has sido maestro del seminario, has sido vicerrector, fuiste encargado de presidente de Cáritas, que tiene también ya una de largo tiempo aquí. Has sido consejero de los obispos, siempre te han distinguido, siempre te han llamado para que aconseje los asuntos pastorales. ¿Cuál es los medios que has utilizado para perseverar y sirviendo y siempre haciendo el bien? Porque siempre tienes en tu mentalidad hacer el bien, utilizar toda tu capacidad para hacer el bien. ¿Cómo lo has hecho? ¿Cuáles son los medios que Dios te ha dado? Yo creo que uno primero, con todo eso que decía que era maloso de chiquillo, pero en la familia sí había esa idea de hacer el bien, ¿no? Me recuerdo una vez una señora dejó el vuelto de su mercancía en el mostrador y yo dije, ah, dejó el vuelto. Dice, "Ma, alcánzala y corre, alcánzala y devuélvese". Entonces eso de ser generosos, ser honestos, de ser trabajadores, ¿no? Porque desde pequeños en la tienda, ¿no? Y responsables de las cosas. Entonces yo creo que sí se recibe todo eso en la familia. Y lo demás, simplemente yo digo que se ha ido dando poco a poco. Yo no puedo decir que vengo de una cultura del esfuerzo. Yo creo que nunca me desvelé yo para estudiar, ni metí a examen, ni nunca. No sé, subí al Pico de Orizaba sin preparación, subí a la Malinche, subí al Cofre de Perote, pero porque dijeron vamos, y pues vamos, y se dio, y se pudo hacer, ¿no? Y así ha sido, me han llamado a este servicio, al otro, me dijeron vete a estudiar a Roma, fui a estudiar a Roma, hice lo que tenía que hacer. Yo digo que a mí todo se me ha ido así como presentando y me han invitado a colaborar y he podido hacer lo que me toca y ya, eso ha sido muy, yo no digo nada especial. Lo que yo digo que sí es especial, y eso es mucho, ¿no? Es ver clarita la misericordia de Dios en mi vida, ¿no? Porque, te digo, yo pasé del miedo a Dios a la confianza, a ver el amor gratuito de Dios, ¿no? A ver cómo el Señor te cuida, te protege, es providente, ¿no? Yo me acuerdo estudiando en Roma en las vacaciones, ves que te dan, fuimos a trabajar a Alemania, la Mercedes-Benz, pues para ganar algunos marcos y luego viajar y con otro compañero que no manejaba, pues tenía un carrito, manejé del sur de Alemania al norte de Inglaterra y luego decía, no tienes miedo, te vayas a... No, como que lo que se iba presentando se iba haciendo, ¿no? Y yo veo siempre la mano de Dios, que cuida, que es providente, que te libra del mal y bueno, que me permitió conocerme a mí mismo, que eso ha sido otra cosa, ¿no? El contacto con la palabra de Dios. Por un lado, me ayudó a descubrir el amor gratuito de Dios y por otro lado, a ver mi pecado con toda claridad, ¿no? Y entonces eso me hace, por un lado, pues vivir en queriendo la conversión día a día y por otro lado, pues muy agradecido con esta misericordia de Dios. Bueno, nosotros tenemos anécdotas y a veces el interesado no las conoce, ¿verdad? Eh, Siempre has sido tú hiperactivo, pensando muy rápido las cosas, los proyectos. Alguna vez en Orizaba
dicen que estaba el padre Gerardo Sánchez y que estaban comiendo contigo y estaba don Sergio y tú no te diste cuenta, comiste, ibas a lo que ibas a comer, te levantaste y le dijo el padre Gerardo Sánchez a don Sergio, oiga, el padre Quintín come muy rápido. Y dice don Sergio, pero también piensa muy rápido. Entonces, siempre has tenido claridad, tu claridad mental la has utilizado para ver la misericordia del Señor, su amor, su ternura, su proyecto de salvación. Y tú has sido maestro durante más de 20 años en el seminario, enseñando 40 años. 40 años ininterrumpidos porque no has dejado de dar, siempre, sean dos o tres o 20 alumnos, siempre has estado ahí. Eh, ¿Cómo te ha servido ser maestro? Has acompañado a mucha gente en tus clases de teología a distancia, los laicos te buscan, siempre estás ofreciendo cursos, siempre estás ofreciendo formación para la gente. ¿Por qué lo haces? ¿Qué importancia tiene la catequesis y la evangelización para nuestros laicos? Yo digo que algo que me gusta de la fe cristiana que es cosa de sentido común, ¿no? El Señor no propone cosas así como extrañas, ¿no? Es la vida cotidiana, ¿no? Entonces yo trato de que de veras la palabra de Dios ilumine mi vida. Yo, por ejemplo, así hago una homilía, ¿no? Yo escucho primero la palabra de Dios. No me atrevo a hablar de la palabra de Dios si yo no la escucho, no la aplico, ¿no? Y ya después de eso, pues trato de aplicarla a los hermanos, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la clave, ¿no? La escucha de la palabra de Dios es lo que me ha hecho crecer en la fe. Sí, sé que soy muy práctico, no soy, por ejemplo, de escribir y de mucha este, capacidad intelectual quizás. Yo tengo otra cosa, por ejemplo, especialmente al trabajar con el señor Obeso, tuve 13 años de vicario con él. Entonces, tenía esa libertad porque él la daba, ¿no? De decir lo que yo pensaba y siempre lo he tenido, ¿no? Decir lo que pienso, lo que creo, lo que estoy convencido. Claro, una vez que lo digo, sin querer imponer mi punto de vista. Si el punto de vista es otro y ese es el que decide la mayoría, yo me asumo, ¿no? Entonces, por un lado, tengo esa libertad de decir lo que pienso, lo que creo, lo que estoy convencido, y por otro lado, de no querer imponer mi postura, ¿no? Y creo que eso es así sencillo todo, Y ¿no? respecto a la formación, ¿dónde te nutres? ¿Dónde te animas a estar ofreciendo cursos? Porque hay mucha gente que la visita a uno para los enfermos. Y dice, "Es que yo tomé un curso con el Padre Quintín, yo fui a teología de distancia, yo estuve con el Padre Quintín en las conferencias. Incluso te han invitado a dar conferencias con los papás de los sacerdotes, en las escuelas, porque eres muy práctico y eres muy sencillo. Hablas poco y actúas más. Creo que ya lo dije, es un poco Jesús habla de la vida cotidiana y la palabra ilumina siempre la vida. Ahora, cuando la palabra la vas comprendiendo, y para eso te ayuda, por ejemplo, la lección divina. A mí me gusta mucho la lección divina y la he tenido en las parroquias donde he estado, porque es aplicar la palabra a la vida, ¿no? Y la gente, pero participa fácil y sencillo, ¿no? Y se ve iluminada su vida. En teología, hay tantas preguntas que tiene la gente porque tenemos un conocimiento elemental de nuestra fe y les gusta y les interesa, ¿no? Y entonces la teología no tiene que ser así con un lenguaje rebuscado, es ir aclarando las verdades de fe. Entonces, a mí, por ejemplo, el centro es eso, la palabra de Dios que ilumina mi vida, ¿no? Me ha guiado. Pero yo me he enriquecido, por ejemplo, con cursillos. Llegando a Orizaba de vicario me encargaron cursillos y me digo, pues ni sé qué es eso, pues primero lo vives y órale. Luego estuve en encuentro matrimonial, me tocó traerlo aquí. Entonces, toda esa experiencia de oír a cientos de parejas, pues me hacía ver cómo la palabra y la teoría que uno tiene del matrimonio y de la familia, cómo se concretiza en las gentes, ¿no? Luego el escoge que era de 20 a 40 años, ¿no? Solteros con todas sus luchas, papás solteros, mamás solteras, y los jóvenes con todo un mundo desconocido, ¿no? Luego el catecumenado también fue para mí muy importante, ¿no? Porque ahí es donde como se basa en la palabra, se basa en la Eucaristía y luego en la vida comunitaria, ahí es donde más claridad tuve de mi pecado y de la misericordia de Dios.
Por eso yo les insistía, mejor yo a esta charlita le llamaría testigo de la misericordia, como Dios ha sido misericordioso. Para mí casi todo ha sido gratis, yo no soy así de que he buscado y le he echado ganas. Un día estábamos en el acuerdo, decíamos, con el señor Obeso, llegó propaganda de Cáritas, digo, señor, no tenemos nada de esto, empezamos Cáritas. Este, pues si te animas, órale, habla con el decanato, era el decanato centro de toda la ciudad. Les propuse, me dijeron, hay que pensarlo, porque está muy complicado. Pero el padre Javier Rodríguez, paz descanse, también fue mi formador en el seminario, era el decano y dice, si te lanzas, yo te apoyo. Entonces ya con tres parejas de San Antonio, la parroquia, y tres de catedral, nos reunimos y así empezamos a dar pasos y ahí va. 33 años estuve ahí, ¿no? Como iniciador de eso pues, y con mucha gente que ha ido pasando, con muchas religiosas que son las que dan la cara ahí, y muchos laicos comprometidos. Entonces, yo así he sido como mucho recibir, ¿no? Mucho, yo sí hablo de la gratuidad de Dios porque así es. Bueno, para terminar, pues agradecerte, pero también que a mí me llamó mucho la atención cuando te invitamos alguna vez a la Escuela Morelos, te invitamos a la secundaria a dar una charla sobre virtudes y moral, y entonces, pues no llegaste a echar un rollo, sino que fuiste muy práctico, sabías de la dificultad que es platicar con los adolescentes de aquel tiempo, y les diste un papelito que te hicieran preguntas de lo que a ellos les interesaba. Y entonces me acuerdo que surgió por ahí un niño te preguntó qué cosa era la masturbación, entonces le diste una explicación tan sencilla, pues de la vida real, así. Me imagino que tienes muchas experiencias en este sentido de contestar de una manera sencilla, ¿verdad? Pero Eh, es otra cosa, escuchar, escuchar. Me acuerdo que en las visitas pastorales que iba el Señor 3 días a una parroquia, ¿no? Tenía encuentros con niños, encuentros con jóvenes. Pero al principio llegaba y decía, bueno, aquí estoy, pregúnteme lo que quiera, pero los niños se quedaban así, y los jóvenes, ¿no? Y, y yo decía, deme 5 minutos antes. Hacía yo grupitos y le decía, a ver, ¿qué le gustaría preguntar al obispo de esto, de esto, de esto, de esto? O también con la de jóvenes. Se le juntaba una serie, un montón de preguntas, ¿no? Y entonces él iba comentando que ni tiempo tenía 1 hora para contestar todo eso. Yo digo que escuchar. Por ejemplo, yo en todas partes he tenido siempre tiempo para confesar. Entonces, si escuchas a las personas, vas conociendo la realidad de las personas en vivo, ¿no? Y cómo una palabra puede iluminar la realidad, sea la que sea y como sea, ¿no? Entonces yo creo, bueno, así ha sido mi caminar, ¿no? bueno, para finalizar, me gustaría que nos ven muchas personas. Al padre Félix lo vieron 50,000 personas. Al padre Jorge lo vieron 6,000 personas. Y a ti, me imagino que primero Dios te va a ver mucha gente. Un saludo para despedirnos, despedir este momento. Pues acójanse la misericordia de Dios. Si ustedes descubren la misericordia de Dios, entonces hoy se confían y se acercan con mucha libertad. Hoy coincide que el Evangelio es aquella pecadora del pueblo, ¿no? Que no dice nada, nomás se acerca y le lava los pies con sus lágrimas y su cabello. Porque simplemente no, algo ha de haber oído a Jesús y lo ha de haber visto que le hizo acercarse. Y de ahí vino un perdón, vino una sanación y vino una conversión. Pues hay que acercarse al Señor para experimentar su amor. Esa es la invitación. Tener un encuentro personal con Él. Ya lo demás, poco a poquito se va dando. Muchas gracias, Padre Quintín, por tu tiempo y tu disponibilidad. Muchas gracias. Gracias, Juan, y al equipo también que está aquí listo. Dios los bendiga. Gracias.